Bueno, primero en torno al escrutinio final hay que decir que a pesar que el tribunal el día lunes en la escueta conferencia que hubo, donde se asumió que no existió la transmisión de resultados y divulgación completa del día D, principalmente en el caso de las elecciones legislativas, se dijo también que en la presidencial había un poco más de 2.000 actas que no se recibieron y se partía desde ese momento en que también para eso se iba a requerir abrir cajas, ¿verdad? Ir voto por voto. Sin embargo, las mesas de escrutinio final pues siguieron una indicación que yo debo decir que a mi mesa, al menos de manera oficial, ese memo nunca llegó, sobre que habría que validar a través de la fiscalía y a través de algún partido si es que existía. Miren, la ley lo dice así. Yo debo reconocer eso, sin embargo sabemos que estamos en un escenario que no ha sido normal, donde las ilegalidades y las irregularidades han estado presentes. Y lo raro es que únicamente a veces lo tenía la fiscalía y en otras, obviamente, también Nuevas Ideas, que ya sabemos que tomó control en muchos de los centros de votación por las mismas denuncias que hubo el día domingo. Eso en cuanto a la elección presidencial, que hay unas mesas que sí enviaron a organismo colegiado para que se resolviera y hay otras donde no hay actas y obviamente ahí se va a requerir abrir cajas porque no hay otra forma de contabilizar. Pero ya con respecto al escrutinio de las elecciones legislativas, debo decir que el tribunal dijo que va a ser apertura de cajas y conteo voto por voto. Sin embargo, seguimos exigiendo que aclare las condiciones sobre las cuales vamos a ese proceso, porque no es posible que se siga sin decir con detalle, por ejemplo, algo que hemos venido mencionando, el tema del sistema. No vamos a ir nuevamente a un escrutinio de voto por voto cuando en las mesas vimos que el sistema falló, no sirvió, duplicaba o triplicaba información cuando se cargaban los datos en Nuevas Ideas. Y luego también el tema de la cadena de custodia de los paquetes electorales, que es algo que hemos venido insistiendo. Si hay información que hubo participación de la GEM, de las GED, que luego trasladan al tribunal, ¿por qué no decirlo? El silencio que el tribunal sigue teniendo hasta hoy sigue dañando este proceso y marcándolo de graves irregularidades. Es poco transparente y por lo tanto la confianza de la gente es obvio que ya no está en el tribunal. No tenían antes del proceso del día 4 y hoy todavía menos. Y eso es lo que estamos exigiendo. Y además que nos expliquen cómo será. Si será como funcionó en el 2015 la apertura de cajas para el departamento de San Salvador, porque ya tuvimos una experiencia así, ya sabemos también cómo los partidos nos involucramos, que fue desde la vigilancia y la participación activa en la clasificación de votos en la mesa, pero hoy no sabemos, o será, como hemos visto en otras ocasiones, apertura, pero ya es otra realidad, vea, tal vez de 1, 10, 20 o 40 cajas, que no implica toda una elección, donde los partidos han tenido un carácter más de observador y no protagónico en las mesas. Eso no se sabe y es lo que le estamos exigiendo a estas alturas al tribunal, porque no van a decir que vamos a empezar este día o mañana sin tener las reglas claras ni las mínimas garantías de que todas las ilegalidades, irregularidades que hasta hoy se han tenido en el proceso se vayan a repetir en este conteo voto por voto. ¿Cómo va la conformación de vigilantes electorales en las mesas del escrutinio de las elecciones legislativas? Es lo que no sabemos. Nosotros estamos exigiendo primero tener claridad del número de las mesas que se van a montar. Si en el momento que en el departamento de San Salvador se abrió en el 2015 fueron de 50 o un poquito más de mesas solo en un departamento, había un estimado y es lo que entiendo que se han dado ahí manejando. Sin embargo, no es oficial por parte del tribunal que podrían llegar a ser hasta 300 mesas. Pero ayer, al ver la disposición en la que se están colocando las mesas en el gimnasio Adolfo Pineda, llama la atención de cómo será o de cuántas serán. Al menos esa información es la que seguimos exigiendo porque por ahorita no la tenemos. Según esa disposición que han visto, ¿serían más o menos meses? Pues yo parecía, según lo que uno puede ver, vea el cálculo, porque obviamente no tenemos información precisa, podrían ser menos, porque el espacio, yo no sé hasta dónde o qué espacios van a utilizar del gimnasio, si solo la duela, los alrededores, qué, no tenemos claro. Por eso la exigencia al tribunal, a los magistrados, que den la cara, que pongan, en este caso, las reglas en orden, que vamos a un proceso que todavía nosotros exigimos, tener claridad del procedimiento y además también las garantías que el tribunal va a dar del sistema, del paquete electoral, que no haya sido vulnerado y otras cosas que hemos venido señalando. Hasta donde se nos ha dicho, a los partidos se les pidió en reunión el lunes o martes, por estos días, que debían nombrar a quienes los iban a representar en esa mesa de escrutinio final de la Asamblea.
y se les dijo que la cifra sí iba a andar por los 300. ¿A cuántos han entrado al frente ya? En eso estamos todavía, sobre ese dato. Lo que pasa que el tribunal, entre que dice una cosa, al momento puede cambiar de criterio o de decisión. Lo hemos visto en este proceso de escrutinio final previo en la elección presidencial y por lo tanto, por eso hasta hoy decimos que se nos diga claramente cuánto se va a requerir, cuántas mesas. Nosotros obviamente estamos preparándonos para eso que se habló, digamos, preliminarmente ese día. Pero más allá de esa comunicación, hoy por hoy no tenemos más datos. Y teniendo en cuenta en el tema del instructivo, porque otros partidos han dicho que el instructivo que se aprobó ya no debería ser tal porque era hecho sobre la realidad previa a la elección. Claro. Esta mañana el magistrado dijo de que tiene el instructivo y por lo que se entendió de lo que ha dicho es el mismo que se le va a aplicar porque no se le han hecho cambios, aunque sí digo que están abiertos a hacérselos si los partidos lo piden. ¿Qué implicaría o por qué ese instructivo ya no es? Es que el instructivo es el instructivo de escrutinio final y a lo que vamos, aunque va a terminar siendo el dato final, el oficial, obviamente se toma en cuenta un procedimiento tal cual fuera un escrutinio preliminar en mesa. O sea, no quiero sonar enredada, pero el escrutinio final, según la ley, según el Código Electoral, se toma considerando las actas. Pero eso no va a pasar en lo que vamos voto por voto. Por lo tanto, el instructivo de escrutinio final, que obviamente se ha utilizado para esta primera fase de la elección presidencial, no tiene que ver nada con lo que se va a ir a hacer a las mesas. ¿Por qué? Porque es como que estuviéramos el día de las mesas en cada centro de votación, abriendo paquete hoy, ¿verdad? Ya en teoría viene una preclasificación de votos, que es la que las mesas ha hecho, pero vamos a esa revisión, donde incluso pueden haber cambios. Si hay votos que se anularon y que no son nulos realmente por ley, pueden pasar a ser votos válidos, en fin, una realidad que no está contemplada en el instructivo de escrutinio final. Por eso nosotros decíamos, sabemos que el tiempo apremia, pero sí debería de haber como mínimo una guía de procedimiento, no sé cuántas páginas que tiene el instructivo final, pero sí con claridad cómo se va a proceder, porque si no la discrecionalidad se presta luego a arbitrariedades como las que hemos visto que han sucedido hasta ahorita. De hecho, en ese punto el magistrado justificó el tema de no revisar los impugnados. Entiendo que se les ha dicho a los partidos que no se van a ver porque dice él que es respetar el trabajo que las mesas ya hicieron el fin de semana, mantener los impugnados así sin revisar. ¿Cuál es su opinión en eso? Miren, esto es que también hay una realidad y esa se denunció el mismo domingo desde horas tempranas de la madrugada, donde en algunos lugares Nuevas Ideas tomó control de los centros de votación, dejando de lado incluso la gente elegible por el Tribunal Supremo Electoral para conformar las mesas de votación. Y por lo tanto, confianza plena en cómo se desempeñó ese trabajo, obviamente no hay. Nosotros sí podemos decir que nos da un respaldo en aquellos lugares donde nuestra vigilancia estuvo presente, donde incluso con muchas dificultades pues se dejó ejercer el derecho a la vigilancia que tenemos y se lograron recuperar algunas actas, pero no es la totalidad, porque además sabemos los fallos que hubo en el sistema y lo que le pasó a la gente ese día, que fue desastroso, hasta altas horas del día siguiente todavía haciendo un procedimiento de conteo o de llenado de actas manual. Y por lo tanto, lo ideal desde nuestro punto de vista sería abrir la totalidad del paquete. Diputada, en ese sentido, siempre con las fallas, el magistrado Orellana recién en conferencia de prensa no nos dio garantía de que las papeletas que se van a revisar hoy son propiamente, a partir de las actas que se van a revisar hoy son propiamente aquellas que tuvieron fallas por duplicidad de conteo. Es decir, en cada JRB se totaliza 700, pero daban más de 1.000 o de 2.000 votos para Nuevas Ideas. Según el magistrado, podría darse la posibilidad de que ese pequeño porcentaje de 1.8 que hace falta para hoy sean las que se revisen, pero según las denuncias de los miembros de la JRB, ascendería esa cifra, que habría irregularidad en ese proceso. Mire, por sanidad, primero nosotros nuestra desconfianza al sistema la hemos dejado en claro desde el primer momento, no confiamos. Y obviamente el tribunal sí fue claro el día lunes, es decir, que las 6.015 actas que había recibido de la elección presidencial, pues se iban a tomar de base. Pero obviamente ahí uno, pues sí, ¿cómo verificar si eso es efectivamente lo que había en las mesas? Era solamente abriendo cajas, pero eso no se dio. Hoy vemos cómo lo que resta
en muchos de los casos de procesar en elección presidencial es porque no hay manera, o sea, no hay actas, no hay datos, nadie tiene eso. Y por lo tanto debe abrirse paquete, porque si no, entonces va a quedar eso ahí sin procesar. Y no es válido que vayan a dar, por cierto, aquellos resultados donde se suponía que solo habían 2 actas procesadas, por ejemplo, en centros de votación donde lo más que habían eran 3 JRB, pero el número de votos ya superaba los 10,000, que es algo ni siquiera más de los votantes, pues entonces eso no lo podemos permitir. Por eso hemos exigido que se dé un informe real sobre lo que sucedió en torno al sistema, y que no es admisible tampoco que a esta parte del proceso vayamos a ir con un sistema fallido que claramente beneficiaba a uno de los contrincantes, que en este caso es Nuevas Ideas, de los participantes, duplicándole o triplicándole votos.